Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Relato número 1. Mi nombre es Javier. Tengo 49 años y desde hace casi 12 trabajo como supervisor de una empresa de seguridad privada aquí en Quito. El turno de la noche siempre me ha gustado. Tal vez porque uno puede pensar en silencio, porque las calles se calman, o simplemente porque me acostumbré. Llevo años haciendo rondas entre Cumbayá, Puembo, Pifo, Tumbaco y a veces incluso más allá. Cada noche reviso los puestos, firmo bitácoras y converso un rato con los guardias. Es un trabajo solitario, pero ya es parte de mí. La gente suele creer que los de seguridad nos aburrimos, pero uno aprende a observar, a leer la noche como si fuera un libro, y a veces ese libro tiene páginas que es mejor no abrir. Esto que voy a contar me ocurrió hace apenas unos meses. Todavía no sé cómo explicarlo. Eran casi las 3 de la madrugada. Había salido del puesto en La Morita y tenía que cruzar el puente del Chiche rumbo a Pifo. Llevaba mi moto, una de esas negras de patrullaje, con los faros potentes y el escape algo ruidoso. El frío esa noche era como cuchilla. Bajaba desde las montañas y entraba por el cuello del abrigo a pesar de la bufanda. La carretera estaba completamente vacía. Ni un carro, ni un alma. Solo yo y el ruido del motor. Al acercarme al puente del Chiche, comencé a sentir un cosquilleo extraño. Nada del otro mundo. Solo esa incomodidad que uno no sabe explicar. Como si algo no estuviera bien. Bajé un poco la velocidad. El puente es largo. Tiene barandas altas y un abismo oscuro debajo que parece no tener fondo. A los lados, solo monte. Oscuridad pura. Y entonces lo escuché. Un llanto de bebé. Me helé. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. ¿Cómo iba a oír un bebé en ese lugar, con el ruido del motor y el casco puesto? Pero el llanto era claro. Lento, triste, como si alguien pequeño pidiera ayuda. Bajé la velocidad aún más. Miré hacia los lados del puente, tratando de encontrar de dónde venía. Me quité el casco. Escuché de nuevo. Era un llanto real. Sonaba como si viniera del costado derecho del puente, justo donde la baranda tiene una parte rota. Me detuve. Apagué la moto. Todo quedó en silencio. Y el llanto también. Miré a mi alrededor. Solo oscuridad. Pensé en bajarme, pero algo dentro de mí me lo impidió. Un miedo viejo, como el que uno sentía de niño al cruzar un cementerio. Me obligué a calmarme. Tal vez fue un gato, me dije. A veces hacen sonidos parecidos. Volví a ponerme el casco, arranqué la moto y decidí cruzar el puente lo más rápido posible. Y fue ahí, justo a la mitad del puente, cuando ocurrió. Ella apareció. Salió de la nada, como si el aire la hubiera traído. Estaba parada a unos metros delante de mí, vestida completamente de blanco. Un vestido largo, mojado o sucio, no lo sé. El cabello le caía sobre el rostro. Estaba encorvada, sollozando. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que dijo. ¿Dónde está mi hijo? Susurró como un quejido. El sonido me atravesó como hielo. Intenté frenar, pero era tarde. El susto me hizo girar el manubrio y caí. La moto se deslizó por el pavimento. Yo rodé unos metros y quedé tendido junto a la baranda. Me golpeé el hombro y la rodilla. El casco se me fue de lado. Sentí que el aire me faltaba. Cuando levanté la mirada, ya no estaba. Solo el silencio, solo el viento. Me quedé ahí unos minutos, tratando de entender qué había pasado. Me dolía todo. Logré ponerme de pie, encendí la moto y salí de ahí como pude. No volví a pasar por ese puente el resto de la noche. Al día siguiente, el dolor del cuerpo seguía, pero lo que más pesaba era la duda. ¿La vi realmente? Me la imaginé. Decidí volver de día. Fui a pie. Estacioné la moto antes del puente y recorrí la zona. Había unas casas al fondo, dispersas entre los árboles y los matorrales.
Me acerqué a una en donde una señora mayor estaba barriendo la entrada. Le pregunté con cautela si había escuchado de alguna historia sobre el puente. Me miró por unos segundos, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. ¿La mujer de blanco?, me dijo en voz baja. Asentí. Eso fue hace años, suspiró. Una mujer joven, muy bonita, dicen. Vivía por el Arenal con un hombre que le juró amor eterno. Pero resultó que el desgraciado tenía otra familia, una esposa y 2 hijos. Cuando ella lo descubrió, ya tenía un bebé en brazos. Dicen que perdió la razón. Una noche se vino hasta este puente y se lanzó con su guagua. Me quedé helado. Desde entonces, continuó la señora, la gente que pasa por aquí tarde en la noche dice que escucha el llanto del niño y que ella aparece, llorando, buscándolo. No supe qué decir, le di las gracias, me subí a la moto y me quedé un largo rato mirando el puente desde lejos. Ahora sé que esa historia para muchos será solo una leyenda. Pero yo estuve ahí, yo la vi, yo escuché ese llanto. Desde entonces evito el puente. Aunque me tome más tiempo, doy la vuelta por Pifo. Los muchachos en la empresa se ríen. Dicen que ya me volví supersticioso. Pero yo sé lo que vi. Y a veces, cuando paso cerca, cuando el viento sopla fuerte por las montañas, me parece oír el llanto otra vez. Bajo, suave, como un lamento perdido entre los árboles. Como un niño que aún espera que su madre lo encuentre. Relato número 2. Mi nombre es David. Tengo 46 años y soy supervisor nocturno de una empresa de seguridad aquí en Quito. Llevo años haciendo rondas por toda la ciudad. Calderón, Carapungo, El Sur, Cumbayá. Y muchas veces me toca cruzar por la Simón Bolívar, esa avenida enorme que rodea Quito como una serpiente de asfalto. Si hay una vía solitaria, fría y larga en esta ciudad, es esa. De día es un caos, pero en la madrugada se convierte en otra cosa. Uno puede ir solo, sin ver un carro por varios minutos. El viento es más fuerte ahí arriba y el cielo parece más negro. A veces, cuando voy en la moto y no hay nada alrededor, siento que Quito se vuelve una ciudad fantasma. Esto me pasó hace apenas unas semanas, una noche de jueves. Eran cerca de la 1 de la mañana. Venía desde el norte, después de revisar un puesto en Monteserrín. Bajaba en dirección al sur, pasando por las curvas que rodean el mirador de Guápulo. Había niebla, no muy densa, pero lo suficiente como para que los faros apenas alcancen unos metros. Y entonces lo vi, un niño, caminando solo por el borde de la vía. Era pequeño, de unos 7 años, tal vez menos. Iba descalzo, con una camiseta blanca larga que parecía más una pijama. Estaba encorvado, como si tuviera frío. Al principio pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada, pero no. Era un niño. Ahí, a esa hora. Mi primera reacción fue no detenerme. En este trabajo uno aprende rápido que hay cosas que pueden ser trampa. En esa zona, especialmente de noche, los delincuentes suelen usar niños o mujeres para hacer que los conductores se detengan. Y cuando lo hacen, ya sabes, te roban la moto, el carro o algo peor. Así que seguí. Pero cuando lo miré por el retrovisor, me dio un vuelco el corazón. El niño tenía la cara ensangrentada, una herida grande en la frente, sangre seca en la mejilla. Me frené en seco, bajé la velocidad hasta detenerme, me giré en el asiento. Lo vi a unos 15 metros, parado en el mismo lugar. No había nadie más. Miré hacia los lados, hacia los matorrales. No se movía ni una hoja. No se escuchaba ni un grillo. Me bajé con precaución, pero sin apagar la moto. Le hablé. «Oye, mijito, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí?» El niño no respondió. Me miraba, inmóvil. Di un paso hacia él, y entonces, sin aviso, comenzó a correr hacia mí. Al principio pensé que venía asustado, buscando ayuda, pero algo en su forma de moverse estaba mal. Sus brazos se balanceaban demasiado, y mientras más cerca estaba, comenzó a reír. No era una risa normal. Era aguda, como si se burlara, como si jugara conmigo. Y justo cuando estaba a punto de llegar a la moto, desapareció. Así, como si se hubiese deshecho en el aire. Yo me quedé helado. El corazón se me quería salir del pecho. El frío me caló los huesos, pero no era por la brisa. Me subí a la moto y me fui. No paré hasta llegar a un punto de control cerca de la autopista General Rumiñahui. No dije nada. Solo me senté y traté de calmarme. Me temblaban las manos. La siguiente noche,
Tuve que hacer la misma ruta. No quería, pero no podía evitarlo. Era parte del trabajo. Cuando llegué al mismo tramo de la Simón Bolívar, lo vi. Había una cruz blanca clavada junto a la vía. Una de esas que pone la familia cuando alguien muere en la vía. No tenía nombre, ni foto, ni fecha. Solo una vela apagada y unas flores secas. Pero yo lo supe. Esa cruz era para el niño. No sé cuándo murió. No sé si alguien lo atropelló. No sé si lo abandonaron. Solo sé que lo vi. Que su risa todavía me persigue en los sueños. Y que desde esa noche nunca paso por ese tramo sin antes hacer una oración. Por su alma y por la mía. Relato número 3. Mi nombre es Marco. Tengo 52 años y soy supervisor de una empresa de seguridad en la ciudad de Ambato. Llevo más de una década en este trabajo, y aunque he visto de todo en las noches, desde ladrones hasta borrachos peleando con su sombra, lo que viví hace poco fue algo completamente distinto. Algo que todavía no termino de entender. Nos habían asignado la vigilancia de un local comercial en el centro de la ciudad, uno de esos lugares antiguos, grandes, con vitrinas amplias y maniquíes vestidos de gala, donde venden trajes para matrimonios y quinceañeras. Tenía 2 plantas y un sótano al que se bajaba por unas escaleras metálicas oxidadas, de esas que crujen aunque uno camine con cuidado. Al principio, todo iba bien. El guardia asignado, un muchacho joven llamado Luis, hacía su ronda sin problema. Pero al poco tiempo empezó a actuar raro. Me llamaba en la madrugada, nervioso, diciendo que escuchaba cosas, que alguien se reía en los pasillos, que había visto a un hombre arrastrándose por el suelo cerca del probador. Yo trataba de calmarlo, diciéndole que seguro era el estrés, que tal vez los maniquíes le jugaban malas pasadas a la vista. Pero hace una semana, una madrugada de miércoles, me llamó al borde del llanto. «Jefe, yo ya no puedo más», me dijo con la voz temblorosa. «Esta cosa no es normal. Anoche se me apareció otra vez. Era como un hombre, pero no caminaba, se deslizaba por el suelo. Se reía fuerte, como si lo disfrutara. Yo ya no aguanto. Me voy». Y colgó. Llegué 15 minutos después. El puesto estaba vacío, pero todo en orden. O al menos eso parecía. Revisé cámaras, revisé puertas. Nada raro. Así que, como no tenía a nadie que lo reemplazara en ese momento, me tocó quedarme. Eran las 2 de la madrugada cuando me instalé. Puse una silla justo frente a la vitrina que da a la calle Bolívar. Apagué todas las luces menos una, la del fondo. Tenía mi linterna, mi radio, mi termo de café. Me sentía cansado, pero tranquilo. Pensaba que todo había sido una exageración del pobre Luis, pero me equivoqué. No sé en qué momento me quedé dormido. Solo recuerdo que sentí un frío extraño en el cuello, como si me hubieran soplado muy cerca. Cuando abrí los ojos, lo vi. Frente a mí, del otro lado del vidrio, había un hombre enorme, unos 2 metros, fácil. Estaba inclinado como si tratara de meterse dentro con la mirada. Su piel parecía derretida, como si se hubiera quemado con ácido o fuego. Y lo peor era su sonrisa, una mueca grotesca que le abría la boca de oreja a oreja, con dientes largos, negros, torcidos. Sus ojos parecían vacíos. Yo no pude moverme. Me paralicé. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Y eso fue justo lo que pasó. Me desmayé. Cuando desperté no supe cuánto tiempo había pasado. Estaba en el suelo, con la linterna tirada a un lado. No había nadie en la vitrina. Todo estaba en silencio. Pero entonces lo escuché. Un ruido metálico, como pasos pesados bajando por las escaleras al sótano. Me quedé helado. El sudor me corría por la espalda. Quise pensar que era mi mente, que seguía soñando. Pero entonces escuché algo más. Una voz. No era un grito, era un susurro, dulce, casi burlón. Venía del sótano. Me acerqué hasta la puerta de la escalera. La agarré con la mano temblorosa. Podía sentir que algo me llamaba desde abajo, algo que no era humano. No abrí, no bajé, lo juro. Solo apagué la luz del fondo, cerré con seguro, salí del local y llamé a la central. Aquí, supervisor Marco. No puedo quedarme dentro. Voy a vigilar desde afuera hasta que amanezca. No me preguntaron por qué. Tal vez me notaron la voz quebrada. Me quedé en la vereda, con la vista fija en la puerta de vidrio. Cada tanto creía ver una sombra moverse entre los vestidos, entre los maniquíes. No entré otra vez. Cuando amaneció, vino otro guardia y le conté lo justo.
Le dije que si escuchaba risas, no bajara al sótano. Me miró serio. Me creyó. Desde entonces, nadie se queda solo en ese local. Y Luis, el muchacho que renunció, nunca volvió a contestar el teléfono. Yo, por mi parte, cuando paso por esa calle, no miro la vitrina, porque a veces, en el reflejo, creo ver esa sonrisa mirándome. Relato número 4. Mi nombre es Daniel Tapia. Tengo 38 años y trabajo como supervisor de seguridad para una empresa que cubre varias zonas rurales de Pichincha. La madrugada en que ocurrió esto me tocaba revisar unos puestos cerca de Tababela y luego seguir hacia el Quinche. Siempre he sido madrugador, y aunque muchos de mis colegas le tienen miedo a esas rutas solitarias, a mí nunca me había pasado nada, hasta esa noche. Serían las 3 de la mañana. El cielo estaba cubierto de nubes espesas, no había luna ni estrellas, solo la luz tenue de mis faros cortando la neblina del camino. Iba manejando por una vía secundaria entre Tababela y el Quinche, una zona donde rara vez ves un alma a esas horas. Avanzaba tranquilo, pensando en el siguiente punto de control, cuando a lo lejos noté unas siluetas moviéndose sobre la calzada. Reduje la velocidad y me fijé mejor. Era un hombre, alto, encorvado, con sombrero, que estaba haciendo cruzar a un grupo de vacas. Serían unas 5 o 6. Me pareció raro. ¿Quién diablos mueve ganado a las 3 de la mañana? Frené del todo, a unos 10 metros. Él no me miró. Solo levantó una mano como pidiéndome paciencia. Las vacas pasaban lentamente, una tras otra, moviéndose pesadas, como con sueño. Me quedé observando en silencio, con la ventana cerrada y el motor encendido. El hombre cruzó al otro lado de la vía y luego comenzó a internarse en el bosque que bordeaba la carretera, con las vacas siguiéndolo. Fue entonces cuando noté algo que hasta hoy me cuesta describir sin sentir un escalofrío en la espalda. La última vaca, justo cuando se metía al monte, giró la cabeza hacia mí. Tenía unos ojos enormes, completamente negros, y su mandíbula parecía desencajada. Luego, sin razón aparente, comenzó a erguirse. Primero sobre las patas traseras, tambaleante, pero luego, como si fuera lo más natural del mundo, se puso completamente de pie. Caminaba como un ser humano. No era la única. Miré con horror cómo las otras vacas, una tras otra, comenzaban a caminar también en 2 patas, torpes pero decididas, adentrándose en la oscuridad del bosque. La forma en que se movían era antinatural, como si estuvieran siendo controladas o poseídas, y el hombre que las guiaba nunca miró hacia atrás. Solo siguió caminando con su sombrero ladeado, como si supiera que yo estaba viendo. Me quedé ahí paralizado, sin saber qué hacer. Retrocedí lentamente, hasta que los faros ya no los iluminaban. No quise mirar por el retrovisor. No quise saber si aún estaban ahí. Cuando llegué al puesto siguiente, el guardia me preguntó por qué tenía la cara tan pálida. Solo le dije que había visto ganado cruzando por la vía. No dije más. ¿Qué le iba a contar? ¿Que las vacas caminaban como personas? Hasta hoy no he vuelto a tomar esa ruta de madrugada. Y cada vez que veo una vaca por ahí, me fijo, por si acaso, en cómo camina. Por si acaso. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.